Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo la tarjeta gráfica GTX 1070 Ti, en concreto el modelo Gaming X de MSI. Vamos a ver sus características principales y después os mostraré el rendimiento que tiene en juegos. Os enseñaré 4 en resolución 1920 x 1080p, en 2560 x 1440p y en 3840 x 2160p, el 4K Ultra HD, que serán GTA V, Crysis 3, Assassin's Creed Origins y The Witcher 3. Y también os mostraré varias pruebas más que iréis viendo a lo largo del vídeo a medida que vaya explicando unas cuantas cosas. Todo lo que voy a decir es en relación al rendimiento que tiene esta gráfica en videojuegos, no en temas de minería, ya que en ese tema no tengo los conocimientos suficientes como para poder guiaros de una forma fiable y prefiero centrarme en lo que considero que sí puedo daros unos buenos datos y puedo aconsejaros bien. Lo que quiero conseguir con este vídeo es sacaros de dudas. Muchos preguntáis si es mejor comprar directamente la GTX 1080, si esta GTX 1070 Ti no vale la pena y es mejor quedarse con la GTX 1070 normal y otras dudas. Por desgracia, la tarjeta gráfica Vega 64 de AMD no salió al mercado con una buena relación calidad-precio. Es una pena porque los de AMD lo hicieron muy bien con la RX 480, la RX 470 y demás, pero ahora con esta Vega 64 ya no le salió tan bien la cosa. Y la Vega 56 suele tener un rendimiento inferior en juegos a la 1070 Ti. Hay en algunos juegos en los que le gana a la 1070 Ti, pero en el global funcionan mejor más juegos en la 1070 Ti que en la Vega 56 a día de hoy, por lo que estuve viendo. Y calidad-precio diría que ya no compensa, al menos teniendo en cuenta los precios que tienen las gráficas Vega 56 aquí en España. En otros países no sé. Y la Vega 64 se va mucho de presupuesto y ya ni es comparable con la GTX 1070 Ti en términos de precio de desempeño. Para la gente que esté dudando en si comprar o no una GTX 1070 Ti y no se quiera gastar mucho más de lo que cuesta esta 1070 Ti, la Vega 64 ya se queda fuera de esta ecuación. Y como la Vega 56 en el global tiene un menor rendimiento que la 1070 Ti en juegos, a día de hoy, también se quedaría fuera debido al precio que tiene, al menos aquí en España. A lo mejor en otros países tiene un precio más competitivo y merece más la pena, pero aquí en España como que no. Vamos a ir al grano ya en cuanto a resolver las dudas que tenéis para que os podáis decidir y comprar la tarjeta gráfica que más os convenga entre la GTX 1070, 1070 Ti y 1080. Y después ya hacemos lo que viene siendo el análisis de esta MSI GTX 1070 Ti Gaming X. Antes de empezar tengo que decir una cosa muy importante. Todo lo que voy a decir, comparándolas teniendo en cuenta lo que cuestan, tiene sentido a día de hoy, que hago público este vídeo. Y teniendo en cuenta los precios que tienen en España. En otros países no sé si la diferencia es más grande, así que tendréis que valorarlo por vosotros mismos, teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento y de precio que hay entre ellas. Más adelante no sé cómo va a estar el tema de los precios y lo que os voy a aconsejar puede que no tenga tanto sentido, así que insisto en que estéis atentos a la diferencia que hay en cuanto a rendimiento, por si en un futuro cambia el tema de la diferencia de precio y se hace más grande. Os iré poniendo alguna comparativa mientras hablo. Hablando de las GTX 1070 Ti en general, tengo que deciros que la diferencia de precio que hay a día de hoy entre una 1070 Ti y una 1080 puede ser de apenas unos 40 euros, siendo ambas de la misma gama o más o menos de la misma gama. Porque si comparamos un modelo de gama alta de 1070 Ti con un modelo básico de 1080, la diferencia de precio puede ser menor. Y si comparamos un modelo básico de 1070 Ti o mismo un modelo Founders Edition, si comparamos el precio de una 1070 Ti así con un modelo de gama alta de GTX 1080, la diferencia de precio sería mayor, evidentemente. Mirad, os voy a poner un ejemplo, ya que como digo, depende de qué modelo comparéis de 1070 Ti y de 1080. Si os compráis una 1070 Ti Gaming X como esta y la comparáis con una GTX 1080 Extreme de Gigabyte, las Aorus Extreme, que ya está dentro de las 1080 de una gama realmente alta, pues ahí la diferencia de precio va a ser mayor. Pero si compráis o comparáis modelos de más o menos la misma gama en ambas tarjetas, la diferencia de precio no es mucha, como por ejemplo la que hay entre estas dos que estáis viendo. Sí que es verdad que esta GTX 1080 es un modelo más básico de lo que lo sería la GTX 1080 Gaming X, pero el rendimiento sería prácticamente el mismo. A lo mejor con el modelo Gaming X podríais conseguir de 2 a 3 FPS más, no os penséis que mucho más. Si os vais a gastar 510 euros en una GTX 1070 Ti, digo yo que podéis gastaros 40 euros más y comprar una 1080, ¿no? Entiendo que si hablásemos de una persona que duda entre gastarse 120 euros en una gráfica o gastarse 160, a lo mejor su economía pues no es buena y no se puede permitir el lujo de gastarse 40 euros más. Pero si una persona puede gastarse 510 euros en una gráfica, también puede gastarse 550. Si no es en ese mismo momento, pues ahorra un poquito más y ya podría hacerlo, digo yo, vaya.
¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que si estáis dudando entre comprar una GTX 1070 Ti o una GTX 1080, compraros la 1080 directamente. Si bien es cierto que la diferencia de rendimiento es de 5 a 8 FPS o incluso menos en varios juegos, por lo que estuve probando, también es verdad que hay casos en que la diferencia en juegos va de 1 a 3 FPS y cosas así, siempre que comparemos el mismo modelo y con las frecuencias de stock. Eso sí, haciendo el overclock a una GTX 1070 Ti podemos obtener más o menos el mismo rendimiento que una GTX 1080 de stock en muchos juegos. También es verdad que haciéndole overclock a una GTX 1080 vamos a conseguir otra vez diferenciarlas en cuanto a rendimiento. Así que, en mi humilde opinión, si estáis dudando entre una GTX 1070 Ti y una 1080, compraros una GTX 1080. Me da igual si el modelo de 1070 Ti que teníais pensado comprar es de los de super gama alta y no sé qué. También os iba a costar más dinero, así que compraros una 1080. Ese es el consejo que os doy. Ahora bien, si dudáis entre una GTX 1070 y una GTX 1070 Ti y podéis permitiros comprar cualquiera de estas dos, pero no podéis permitiros compraros una 1080, os recomiendo que vayáis a por la 1070 Ti, porque hay cierta diferencia de rendimiento entre ambas y vale la pena. Una vez que nos vamos a gastar en una gráfica 400 y pico o 500 euros, yo me compraría la mejor posible siempre. ¿Qué queréis que os diga? Si la vais a aprovechar y vais a jugar en resoluciones 1440p o incluso en 4K, que se desenvuelve bastante bien bajando un poquito los gráficos, si vais a jugar a esas resoluciones y a juegos AAA, ni lo dudéis, iros a por la GTX 1070 Ti. Y si vais a jugar en 1080p, pues oye, podéis compraros la 1070 normal, aunque la 1070 normal ya es una grandísima tarjeta para jugar en resoluciones 1440p. Así que si vais a jugar en 1080p, hasta puede ser mejor no gastarse tanto dinero y comprarse una RX 480, una 580 o una GTX 1060. Ahora estaréis viendo unas imágenes de una comparativa donde sale la 1070 normal contra la 1070 Ti y contra la GTX 1080, pero esta comparativa, junto con las imágenes que habéis visto de la Vega 56, son las únicas que no hice yo, ya que no tengo ni la Vega 56 ni la GTX 1070. Las hizo un chico que sube vídeos de este tipo a su canal y me fío mucho de él. Os va a aparecer ahora una tarjeta para que podáis ver sus vídeos con más calma si queréis. Pero sí hice comparativas de la GTX 1070 Ti contra la GTX 1080. Además, justo son las dos del mismo modelo, las Gaming X de MSI. Por cierto, no lo dije, pero si por lo que sea solo tenéis el dinero suficiente para comprar la GTX 1070 normal, sigue siendo una gráfica recomendadísima. Podéis comprarla sin miedo. Una vez aclarado esto, vamos allá a revisar la GTX 1070 Ti Gaming X de MSI. Su diseño es el característico de la serie Gaming X en colores negro y rojo, cuenta con backplate, el cual es metálico, y en el lateral se ilumina el pequeño dragón y las letras que conforman MSI. Podemos personalizar el color ya que es RGB y además también podemos elegir entre diferentes efectos de iluminación como son el modo respiración o el modo flash, entre otros. Y también se iluminan las líneas que rodean uno de sus ventiladores. El sistema de ventilación se llama Twin Frozr 6 y consta de dos ventiladores que no se activan hasta alcanzar los 60 grados de temperatura, aunque se puede desactivar esta característica para que funcionen constantemente. Como conexiones en la parte trasera tenemos un DVI, una conexión HDMI 2.0 y tres conexiones DisplayPort 1.4. También tiene las conexiones para poder hacer un SLI con otra GTX 1070 Ti. Y esta gráfica se alimenta por dos conectores, uno de 6 pines y otro de 8 pines. Sus dimensiones son de 27,9 centímetros de largo, 14 centímetros de ancho y 4,2 centímetros de grosor, ocupando así dos slots. Desde su software podemos elegir entre diferentes perfiles como son el modo gaming o el modo C para exprimir la tarjeta gráfica sin complicaciones, aunque también se puede overclockear de forma manual. Por cierto, todas las pruebas que hice están hechas en el modo gaming. Siguiendo con su software también podemos controlar la iluminación RGB, personalizar el funcionamiento de la ventilación y demás. En cuanto a características, no os voy a dar la chapa con ellas, aquí las estáis viendo, solo deciros que, como es evidente, sus frecuencias se quedan entre la GTX 1070 y la 1080 y que tiene la misma cantidad de memoria que estas dos, tiene 8 GB. Pero del tipo GDDR5 como la 1070 normal, no del tipo GDDR5X como la GTX 1080. El PC que utilicé para hacer las pruebas es el mío personal, aquí estáis viendo todos sus componentes, básicamente tiene un i7 5930K de 6 núcleos a 4,1 GHz, refrigerado por un kit DRL Corsair H115i, tiene 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, una fuente de alimentación Corsair RM1000, bueno, ya lo veis ahí.
Ah, y todos los juegos están instalados en el SSD Samsung 840 EVO de 500 GB. Y ahora sí, vamos con los test a videojuegos. Empezamos con GTA V, está todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, solo tengo activo el FX AA. Voy a poner cada juego 3 minutos, 1 minuto en resolución 4K, otro minuto en resolución 2560 x 1440p y otro en 1920 x 1080. Todos los juegos están capturados con Sarez, por lo que el rendimiento real puede ser de 1 a 3 FPS más de lo que estáis viendo. De todas formas, siempre os hablaré del rendimiento real. La configuración gráfica va a ser la misma en las 3 resoluciones, lo tenéis siempre notificado en pantalla, arriba a la esquina derecha. En 4K funciona unos 45 FPS de media en la ciudad, aunque hay en lugares que baja a los 35 y en sitios donde hay alta vegetación llega a bajar hasta los 23-25 frames por segundo. Los picos más altos superan los 60 frames, pero son en momentos muy concretos donde la carga gráfica es poca. Las temperaturas de la gráfica son muy buenas, no superan los 70 grados teniendo los ventiladores trabajando de forma automática, aunque juguemos durante horas. La temperatura ambiente era de unos 22 grados aproximadamente. En 1440p funciona a unos 70 FPS de media en la ciudad, aunque hay en lugares donde baja hasta los 50 FPS y hay en zonas de alta vegetación donde llega a bajar hasta los 38-40 frames por segundo. Como picos más altos de FPS llega a sobrepasar los 85-90 frames en ciertos sitios o incluso más, pero eso ya sería viendo hacia el cielo y cosas así, que no hay que tener en cuenta. En 1080p ya funciona a más de 60 FPS siempre, incluso supera los 100 en algún punto. Seguimos con Crysis 3, está probado en la zona más exigente del juego y en 4K no baja de los 30 FPS en ningún momento, con todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, que está puesto en FX AA. Vale, es la torre 3, Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. Hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Me temo que no. Tienes que aproximarte al objetivo sin ser detectado. En 1440p va a más de 60 FPS en esta zona, funciona de lujo. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. No hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Me temo que no.
y en 1080p va bastante sobrado, alcanzando picos de más de 100 FPS. Delta Cero. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la Torre 3, Delta 3. En cuanto consigáis el material, necesitaremos a ese cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, Sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, ¿tengo algo? Me temo que no. No hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Es el turno de Assassin's Creed Origins, está todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, que está puesto en bajo. En 4K funciona a más de 30 FPS todo el rato, aunque en algunas cinemáticas del principio del juego me llegó a bajar a los 25 frames por segundo, aunque también sobrepasa los 40 FPS a veces. En 1440p funciona a unos 60 FPS de media, aunque baja a los 53 frames por segundo en ciertas zonas y sobrepasa los 75 en otras. En 1080p funciona siempre a más de 70 FPS con subidas a más de 100 frames por segundo. Esto es The Witcher 3, está todo puesto al máximo menos el anti-aliasing de Nvidia Hireworks, que está desactivado. En 4K funciona a unos 30 FPS de media, aunque baja a los 25 frames y llega a los 40 en ciertos puntos. How you like that silver?
En 1440p funciona a 60 FPS o más casi todo el rato, aunque alguna vez me llegó a bajar a los 48 o 50 frames. Move it. Y en 1080p ya va sobrado, como vais a ver, a 75 FPS o más todo el rato. Y por último, os dejo con una comparativa entre la MSI GTX 1070 Ti Gaming X y la 1080, en Rise of the Tomb Raider y en Metro Last Light Redux en 4K. La diferencia en cuanto a rendimiento varía entre los diferentes juegos y también hay variaciones dentro de los mismos juegos si las comparamos entre otras resoluciones. Pero bueno, os dejo esta pequeña referencia para que os hagáis una idea. Si pongo todas las pruebas de todo, el vídeo aquí duraría 1 hora. Y eso es todo, espero que os haya gustado y a los suscriptores deciros que podéis seguirme en Instagram y en Twitter, ya que YouTube a veces no notifica bien cuando subo vídeo, así que si queréis estar bien al tanto de cuando publico algo, pues podéis seguirme en esas redes sociales si queréis. De todas formas, también podéis activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse y activar las notificaciones para que así supuestamente YouTube siempre os avise de cuando subo un vídeo nuevo. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!